El petróleo es una mezcla homogénea de compuestos orgánicos, principalmente hidrocarburos insolubles en agua. También es conocido como petróleo crudo o simplemente crudo. Se produce en el interior de la Tierra, por transformación de la materia orgánica acumulada en sedimentos del pasado geológico y puede acumularse en trampas geológicas naturales, de donde se extrae mediante la perforación de pozos. En condiciones normales es un líquido bituminoso que puede presentar gran variación en diversos parámetros como color y viscosidad, desde amarillentos y poco viscosos como la gasolina hasta líquidos negros tan viscosos que apenas fluyen, densidad, entre 0,66 g/ml y 0,95 g/ml, capacidad calorífica, etc. Estas variaciones se deben a la diversidad de concentraciones de los hidrocarburos que componen la mezcla. Es un recurso natural no renovable y actualmente también es la principal fuente de energía en los países desarrollados. El petróleo líquido puede presentarse asociado a capas de gas natural, en yacimientos que han estado enterrados durante millones de años, cubiertos por los estratos superiores de la corteza terrestre. En México, cerca del 88% de la energía primaria que se consume proviene del petróleo. Llega a nosotros cada día en una gran variedad de formas. Es la principal fuente de insumos para generar energía eléctrica, permite la producción de combustibles para los sectores de transporte e industrial. Además, es materia prima de una gran cantidad de productos como telas, medicinas o variados objetos de plástico. ¿Puedo dejar de utilizar los derivados del petróleo? Claro que se puede dejar de utilizarlos. Hay muchas alternativas como biocombustibles. Se entiende por biocombustible aquellos combustibles que se obtienen de biomasa, es decir, de organismos recientemente vivos, como plantas, o sus desechos metabólicos, como estiércol. Recientemente ha surgido un gran interés por los biocombustibles, principalmente debido a que gobiernos pretenden disminuir su dependencia de los combustibles fósiles y así lograr mayor seguridad energética. Además, se mencionan diversas ventajas de los biocombustibles con respecto a otras energías, como la menor contaminación ambiental, la sustentabilidad de los mismos y las oportunidades para sectores rurales. Biodiesel. Ventajas. No emite azufre, es rápidamente biodegradable y se puede usar sin adoptar el motor, además ayuda a la lubricación del mismo, por lo que es muy fácil de adaptar a nuestras costumbres. Inconvenientes. La mezcla gasóleo-aceites vegetales es menos estable y se congela antes, por lo que en países con bajas temperaturas es difícil de adoptar. Etanol. Ventajas. Aumenta el rendimiento del combustible y mejora las prestaciones del motor. Emite menos monóxido de carbono. Inconvenientes. Es más volátil y corrosivo, y en altas concentraciones exige adaptar el motor. Biogás. Ventajas. Cuando se obtiene de desechos permite aprovechar un residuo. Inconvenientes. Produce menos energía por unidad de volumen y plantea dificultades de almacenamiento y distribución. Hidrógeno. Ventajas. Produce más energía por volumen y solo emite vapor de agua. Inconvenientes. Su producción masiva con energías renovables aún no es viable. Híbridos. Ventajas. Ya están disponibles. Ahorran gasolina al generar su propia electricidad. Inconvenientes. Las baterías encarecen el producto. No prescinden totalmente de la gasolina. Según los últimos estudios de Repsol, el petróleo se acabará en el 2045, así que es muy probable que muy temprano tengamos que acostumbrarnos a este nuevo tipo de combustibles. Daños que causa el petróleo. El petróleo tiene el problema de ser insoluble en agua y por lo tanto, difícil de limpiar. Además, la combustión de sus derivados produce productos residuales. Partículas, CO2, SOx, óxidos de azufre, NOx, óxidos nitrosos, etc. Los derrames de hidrocarburos afectan profundamente a la fauna y vida del lugar, razón por la cual la industria petrolera mundial debe cumplir normas y procedimientos estrictos en materia de protección ambiental. El mar es empleado como un accesible y barato depósito de sustancias contaminantes. Algunos derrames se deben a accidentes que sufren los grandes barcos contenedores de petróleo, que por negligencia transportan el combustible en condiciones inadecuadas. Los derrames de petróleo representan una de las mayores causas de la contaminación oceánica.
Ocasionan gran mortandad de aves acuáticas, peces y otros seres vivos de los océanos, alterando el equilibrio del ecosistema. Razones para dejar de utilizar petróleo. La principal razón por la que sustituir nuestra dependencia del petróleo por las energías renovables es que las reservas de combustibles fósiles se están acabando. Diferentes cálculos, según quien los haga y sus intereses, estiman que el petróleo se acabará más tarde o más temprano. Por el contrario, las energías renovables son inagotables. El sol, el viento, la fuerza de los océanos y el calor almacenado en el interior del planeta son fuentes energéticas sin fecha de agotamiento. Como segunda razón para sustituir el petróleo por las energías renovables es la independencia energética. Petróleo y gas natural solo hay en determinadas zonas, a veces zonas en conflicto. En cambio, el sol, el viento, el agua están siempre disponibles. Para todos, para países ricos y para países pobres. Como tercera razón para apostar por las energías renovables en detrimento del petróleo, están las emisiones de gases de efecto invernadero causantes del cambio climático. Apostar por las energías renovables es asegurar el suministro energético mundial, conseguir una independencia energética y cuidar el medio ambiente. Sustituir el petróleo por fuentes de energía renovables puede ser el primer paso para cambiar el mundo. Motivos por los que el mundo sigue dependiendo del petróleo. Hay varios motivos por los que el petróleo sigue siendo la fuente principal de energía en el mundo. A mi modo de ver, los tres principales motivos son: 1. La larga tradición del petróleo como única fuente energética viable en nuestra economía, y la creación de poderosos grupos de presión con mucha influencia en las administraciones, dispuestos a obstaculizar a toda costa el desarrollo de energías alternativas. 2. La juventud de las tecnologías relacionadas con las energías renovables. En comparación con el petróleo, las energías renovables, si exceptuamos la hidroeléctrica, están empezando su desarrollo. El futuro es renovable, pero el presente es fósil. 3. Aún no estamos dispuestos a asumir los mayores costes económicos de la energía renovable. Es muy fácil hablar de las bondades de las renovables, pero muy difícil apostar, cueste lo que cueste, decididamente por ellas. Las energías renovables en un futuro serán capaces de ser competitivas en términos de eficiencia y costos con el petróleo y otros combustibles fósiles.